Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un directo más de este ciclo de directos previo a la masterclass que vamos a tener el día 8 de septiembre, donde hablaremos o donde os contaré cuáles son las claves más importantes para tener una consulta de la que podáis vivir, que sea rentable y que ayude a muchísimas más personas en menos tiempo. Pero antes de esa masterclass he ido compartiendo con vosotros distintos directos que podéis ver en el canal de YouTube. Y hoy vamos con un directo que sé que va a traer cola porque me lleva pasando durante estos días, pero voy con ello. Voy a compartir algo que para mí es muy importante y es esa unión, ese vínculo entre, voy a ponerlo así, esa unión entre profesionales. Es decir, cómo la división entre psicólogos y coach nos hace perder dinero, nos impide poner foco en lo importante y nos hace ayudar a muchísimas menos personas. Una de las estrategias más importantes que tiene detrás el método CEA es poder ayudar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Y hay algunos parámetros muy básicos de los que voy a hablar hoy para que entendáis un poco, para que comprendamos cómo ese vínculo entre coach y terapeutas y psicólogos nos puede ayudar a seguir creciendo y a poner el límite y la libertad de las personas, no nos coarte. ¿Qué nos ocurre? Que estamos en un mundo en el que nos encontramos esto, que necesitamos demasiados psicólogos que no hay, que hay directivos que buscan psicólogos que no buscan coach, que hay coach que ayudan a personas de alto rendimiento a sacar su mejor versión, que a veces no sabemos si necesitamos un psicólogo, si necesitamos un coach, que no necesitamos estar mal de la cabeza, como todas esas afirmaciones que nos van apareciendo durante mucho tiempo. Y creo que es ahí donde el vínculo entre el coaching y la terapia debe generar una unión, ¿no? Debe generar un match. ¿Por qué? Porque estamos en la lucha constante de para quién es el mercado. Y la realidad es que desafortunadamente estamos en un momento de la vida en el que esa lucha y esa imposición está haciendo que muchas personas no lleguen a tener el apoyo o la ayuda que están necesitando en algunos momentos. Y sobre todo, que no les permitamos esa libertad de acción y necesitamos hacerlo. Por eso la formación del método CEA se dirige a coach y a psicólogos. También me preguntaba el otro día si algún logopeda puede entrar. Depende del tipo de intervención que tú vayas a hacer. Si tú estás haciendo intervención estratégica con una metodología basada en la salud, en el desarrollo personal o en el desarrollo individual de las personas, por supuesto puedes utilizarlo. ¿Por qué? Porque creo, siento y percibo que dentro de la profesión, después de 20 años, estamos en un momento en el que es importante que dejemos de estar luchando y empecemos a ser conscientes de la importancia de la libertad de acción de las personas. Necesitamos permitir a los pacientes, a los clientes decidir y por eso es importante la transparencia en la ejecución. Y en eso se basa también el método CEA. ¿Por qué? Voy a seguir un poco más. Porque cada terapeuta es para un paciente y cada paciente selecciona un tipo de terapeuta. Como veíamos en las noticias anteriores, en esas publicaciones de prensa, una de las limitaciones gordísimas que nos encontramos los psicólogos es que en empresas no buscan psicólogos, buscan coach. O si dices que eres psicólogo, estás bastante vetado. Un alto directivo no va al psicólogo, tiene un coach. Entonces, podemos hacer esa interacción, podemos repartir ese pastel de manera equitativa entre todos, creando sinergias que son súper interesantes y que nos hacen ayudar más, ayudar mejor y que cada uno pueda ser especialista un poco en su campo sin tener que estar peleando si este es mío o este es tuyo. Y sobre todo, pues porque realmente da igual la etiqueta que tengamos detrás, si definimos bien lo que hacemos, ¿sí? Y ahí es donde las personas van a tener libertad para escogernos. En cuanto les damos la libertad, les explicamos qué hacemos, somos capaces de comunicar nuestra estrategia metodológica, la posibilidad de que aumentemos nuestra cartera de clientes es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque tendremos un lenguaje congruente y no estaremos diciendo lo que otros no hacen, ¿no? Que eso me lo encuentro muchísimo cuando hago sesiones para personas que certifico, cuando hacemos esas sesiones muy estratégicas para psicólogos o para coach. No, es que yo no soy coach, es que yo no te puedo ayudar en, ¿vale? Ojo, ¿por qué no hablamos desde el otro lado? Igual que les pedimos a nuestros pacientes que reformulen desde lo que sí pueden, que dejen de utilizar un lenguaje basado en el no y empiecen a utilizar un lenguaje basado en el sí, en la capacidad, es muy importante. Si quieres vivir de tu terapia, que sepas que va a haber un paciente que te va a buscar a ti y que te va a querer a ti, porque muchas veces es muchísimo más importante no el conocimiento que tienes, sino el rapport o el vínculo que tienes con tus pacientes. Porque tener una consulta llena no implica tener muchos pacientes que vienen una única sesión
o 2 sesiones, sino implica tener una fidelización muy importante de esos pacientes, que les ofrezcas una terapia y un acompañamiento tan importante, tan exclusivo y tan de apoyo, que no se vayan a marchar. Otra de las cosas que nos pasa en consulta, tanto a coach como a terapeutas, es el abandono terapéutico. Las personas abandonan terapéuticamente cuando no saben dónde están, cuando metodológicamente no se encuentran, cuando no hay una estructura, cuando no existe una base consistente. Y el método CEA creo que os ayude a utilizar esa base para fidelizar a vuestros clientes, a vuestros pacientes, y que hagan una terapia de inicio a fin, que es una de las cosas más importantes. Y sobre todo, confiad de verdad en esta frase. Hay un terapeuta para cada paciente y un paciente para cada terapeuta. Y si no hacemos esa comunicación clara de lo que sí hacemos, los pacientes se van a ir a personas mucho más congruentes. A veces es eso, no necesitamos estudiar más, sino saber comunicar mejor. Es importantísimo, importantísimo, importantísimo utilizar las terapias preventivas. Me voy a abrir aquí. Me voy a abrir. ¿Por qué hablo de las terapias preventivas? Porque no estamos solo en un mundo en el que la psicología o el coaching nos inviten a paliar enfermedades. La medicina preventiva ha utilizado un campo increíble en el que se han utilizado terapias preventivas para el alcoholismo, para la diabetes, para la obesidad, para el tabaco. Eso ha hecho que las personas estén más sanas físicamente, que enfermen menos. La psicología y el coaching tienen un campo increíble dentro de la parte preventiva de salud. El coaching de una manera y la psicología de otra, pero muchas veces se unen y el unirse a ese punto nos hace que podamos hacer un montón de intercambios donde ayudamos a muchísimas más personas de manera grupal, de manera individual, antes de que enfermen. Y eso se convierte en pura magia también. Así que no os olvidéis de ese campo, ¿vale? Que es súper importante. Vamos a intentar fomentar esas terapias preventivas desde la psicología de una manera, desde el coaching desde otra y con el vínculo entre los dos, ¿sí? Porque ahí ampliaremos todo nuestro campo y dignificaremos muchísimo nuestra profesión, que nos encontramos en un momento en el que nos cuesta dignificar esa profesión. Parece que bueno, yo me voy encontrando estos días con que pues encontramos que cada vez que hablamos de poder dar valor, poder vivir de nuestra terapia, nos llaman un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos cultura del aporte real de valor que existe en las terapias preventivas. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a no enfermar, a no tener pensamientos distorsionados, a hacer fitness emocional, a entrenar con coaching corporal, a hacer coaching nutricional, a fomentar las terapias de pareja, a ser capaces de llevar un divorcio efectivo, un parto mucho más adecuado? Y ahí es donde tenemos un gran mercado y donde necesitamos hacer nuevas alianzas, que creo que es muy bonito. Entonces, ¿cuál es la propuesta que os hago? ¿Cuál es la propuesta del cambio de paradigma para que utilicéis el método CEA para poder ampliar vuestro modelo terapéutico, para poder vivir de vuestra consulta y para que no utilicemos nuestras energías en la lucha, sino en la unión? ¿Somos rivales o somos compañeros? ¿Vale? Es la primera pregunta que yo me hago siempre. Si eres rival, el método CEA no es para ti. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para mí el vínculo entre yo, que soy psicóloga, con coach, que tengo en mi equipo, es fundamental. Entre un montón de cosas os cuento aquí. Yo hago sesiones grupales para personas que tienen ansiedad dentro de un proyecto que se llama Proyecto Carmen. Y en ese Proyecto Carmen, una de las sesiones más valoradas que hago a nivel grupal no la imparto yo, la imparte Laura, que es una persona de mi equipo y hace coaching corporal. Entonces, en el momento estratégico en el que somos capaces de poner el foco en la importancia, en la necesidad, en el vínculo, en que un coach va a entrenar algo en lo que yo no soy experta, las personas perciben la intervención que estamos haciendo desde dos focos distintos. Y cada persona o cada modelo de terapia, cada modelo de intervención llega a un lado diferente. Entonces, para mí es súper importante integrarlos dentro de mis modelos de terapia. En formaciones grandes, muchas de las tutorías que yo implemento no las hago yo, las hace un coach. ¿Por qué? Porque yo en ocasiones hago las tutorías de psicología y los coaches hacen tutorías de coaching. Y esto se va a ir implementando. Por tanto, sigamos generando ese vínculo y pongamos foco en el bienestar de quien lo necesita, no en nuestro propio ego. Necesitamos ser un poco modelo para esas personas que no saben a quién seleccionar, para esas personas que tienen dudas y poder abrirles el abanico de posibilidades para que elijan. De hecho, siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho y es que cuando vamos a un supermercado no tenemos un champú aquí, otro champú allí, otro champú allí. No,
lo que tenemos son todos los champús en el mismo sitio, todas las harinas en el mismo sitio, todos los huevos en el mismo sitio, para que tú puedas ver y seleccionar el que se adapta a ti. Una persona comprará un suavizante, no lo sé, para pelo rizado, otra persona para pelo liso. Y da igual, es decir, están todos juntos para que tú tengas la libertad de elección. Una persona lo comprará por precio, otra por exclusividad, otra por beneficios, otra porque es, no sé, animal friendly, lo que no, vosotros queráis. Por eso, ofrecer a veces en comunidad, crear una red donde una persona puede seleccionar, va a dar valor a todos, porque a lo mejor yo voy buscando un psicólogo y acabo encontrando el coach que quería para fomentar el ejercicio físico y tener muchísima más salud física. Así que os animo a que de verdad os deis la oportunidad de crear esa red de profesionales que ayudan a personas a dejar atrás el sufrimiento y a fomentar a tope la salud preventiva y la salud emocional. ¿Qué hacemos? ¿Ganamos o perdemos? Siempre las referencias cruzadas son maravillosas. El tener la capacidad de derivarnos pacientes, que alguien llegue a mí, eso, pues buscando un coaching nutricional o una asesoría de psiconutrición, y yo ser consciente de que no soy la persona que la puede ayudar, sino una de las personas que están dentro del método CEA, en esa formación, en ese entrenamiento, es fantástico. Aparte, es maravilloso tener un equipo multidisciplinar. En muchas ocasiones yo acabo un proceso de terapia y derivo para hacer el seguimiento a otra persona. Y normalmente suele ser un coach al que yo derivo. ¿Por qué? Pues porque sobre todo en esos conceptos, en coaching corporal, en coaching nutricional, en coaching enfocado a la sexualidad, a recuperar la sexualidad, después de terapias de pareja. Entonces, hagamos ese complemento, no queramos asumirlo todo, porque a veces el repartir esa parte nos hace ser muchísimo más expertos, muchísimo más honestos y dar una terapia de muchísima más alta calidad. Por tanto, un equipo multidisciplinar nos va a empoderar y va a hacer que nuestro resultado terapéutico sea muchísimo mayor. Por tanto, eso, lo último que os cuento por aquí, la especialización y el reparto de tareas es fundamental. Me habéis escrito antes por privado que qué voy a hacer con estas diapositivas. Por aquí debajo tenéis el enlace a la formación que daré el día 8, hago aquí un impasse chiquitito, y en el grupo de WhatsApp al que os podéis unir os dejaré todas estas diapositivas para que las tengáis. No solo esto, que es una parte informativa, sino todo lo que viene ahora, que os voy a contar algunos ejercicios que realizamos tanto en el coaching como en la psicología, que se pueden unificar, que podemos utilizar juntos y son ejercicios que podéis implementar desde ya, tanto si eres coach como si eres terapeuta, no los estás implementando en tu consulta y te cuento un poco cómo podemos hacerlo y cómo podemos llevarlo a cabo. Objetivo siempre, ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos viviendo de la terapia. Para mí hoy quiero compartir estos 5 ejercicios que podemos utilizar en nuestro modelo terapéutico, tanto si somos coach como si somos psicólogos. Me encantaría que me contarais por aquí, María Ángel, gracias por darme las buenas tardes, si utilizáis algunos otros que creéis que pueden ser compartidos entre ambos. Yo tengo una batería enorme, que os la contaré el día 8, el domingo, pero esto es muy importante. No sé si los conocéis todos, pero vamos con ello y os dejaré luego en el grupo que podemos utilizar. Para mí lo primero son las metáforas y os cuento por qué. La psiconarrativa nos ayuda a generar esos insights en los pacientes. Cualquier terapeuta, de la rama que sea, me da igual, necesita generar insight en sus pacientes, que sus pacientes se den cuenta, que sean conscientes de algo. Y las metáforas nos ayudan muchas veces a desbloquear pues situaciones inconscientes que no nos podemos, gracias María Ángeles, que no nos podemos permitir o que a veces tenemos un bloqueo detrás que no nos ayuda a seguir avanzando con nuestro modelo de terapia. Una de ellas, que yo utilizo mucho y que os digo que la utilicéis muchísimas veces cuando hablamos de pensamientos o en algunas formaciones divulgativas, es esta. Os la leo, ¿vale? La voy a poner en grande para que la leamos todos mejor. Y es que muchas veces la gente me dice, ¿pero qué es eso de nuestros pensamientos? Y yo les cuento que nuestra mente es como un autobús y que muchas veces tenemos que ser conscientes de que en ese autobús de nuestra vida nosotros somos el conductor. Y que a lo largo del día las personas que conducen ven cómo van subiendo y bajando muchísimos pasajeros, que esos pasajeros serían nuestros pensamientos. Algunos pasajeros se sientan al final y no molestan durante todo el trayecto, pues te llega un pensamiento, lo tienes ahí y te acompaña durante el día, pero otros se sientan en el asiento delantero, están contigo y están constantemente criticando, qué malo haces, se quejan de tu conducción, otros discuten entre ellos, esa dualidad entre lo que quiero, entre una toma de decisiones, etcétera, y otros simplemente nos incomodan todo el camino con su conducta. El poder de estos pasajeros se basa en amenazas al conductor del tipo, si no haces lo que te digo, apareceremos, haremos que nos mires, te sentirás mal, eres incapaz, eres el culpable de.
¿vale? Parece que pueden hacer mucho daño y por eso nosotros aceptamos el trato y hacemos lo que nos dicen para que nos dejen tranquilos y por fin se vayan al final del autobús donde no les podamos ver. Ojo, porque todo esto lo hacemos intentando mantener el control de los pasajeros, cuando en realidad lo que hacemos, si estamos constantemente intentando controlar esos pensamientos, es perder la dirección del autobús. Porque esos pensamientos no son los que manejan nuestra vida, no son los que giran el volante, no son los que manejan el acelerador ni el freno, ni deciden dónde parar. Así que el conductor siempre somos nosotros. Así que siempre le digo a mis pacientes que no decidan tus pasajeros por ti, decide tú. Y entonces así decidirás si los quieres contigo o los quieres bajar de tu autobús y no quieres que durante estos días te acompañen a tu destino. Hay un libro de metáforas que os he compartido en el canal de Instagram que me gusta mucho y la psiconarrativa es muy importante. Sabéis, os he contado que esa parte del método CEA es conciencia, estrategia y acción, y las metáforas se suelen utilizar en las fases de conciencia. Cuando hay bloqueos, también necesitamos desbloquearlos y los utilizamos. Así que quedaos con esta parte de metáforas. Y algo que utilizamos también, tanto coach como terapeutas, es la relajación y la respiración. Coach y psicólogos, también otros terapeutas. ¿Por qué? Porque es de vital importancia y cada vez está más comprobado que existe un eje intestino-cerebro, un vínculo cuerpo-mente, que a veces para trabajar nuestra mente necesitamos trabajar a través de nuestro cuerpo. La psicobiología es la ciencia que se encarga de realizar un análisis exhaustivo del cuerpo-mente y que nos da estrategias basadas en la evidencia para ayudarnos a crear esas estrategias muy, muy, muy chulas que están muy enfocadas a mejorar la calidad de vida de todos. Estela, gracias, espero que lo puedas ver grabado. Aquí os voy a dejar, que os lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp, una relajación progresiva. Os dejo por aquí la que yo tengo grabada mía con un audio de una sesión de relajación que se la paso a pacientes muchísimas veces para que vosotros también la podáis utilizar. Pero es otra estrategia muy chula para que podáis utilizar a golpe de clic y que ayuda muchísimo a disminuir la situación de ansiedad, de estrés, a disminuir el cortisol que tenemos en sangre, a ayudarnos a reconectar con los inicios de la meditación, que a veces no sabemos ni cómo meditar y es porque no conseguimos hacer una relajación física. Genera un bienestar emocional bastante interesante y sobre todo la parte que no se ve es que la relajación progresiva de Jacobson nos ayuda a que nuestras células se regeneren muchísimo más rápido. Por tanto, la gente que hace buenas relajaciones se le nota muchísimo en su sistema digestivo y también en la piel. Vamos un poquito más. Hay algo que me encanta, que son los autorregistros, porque es de alguna manera conocer la realidad de los pacientes entre sesiones. Es una herramienta también de darnos cuenta de esa fase inicial y hay muchísimo tipo de autorregistros, pero uno para mí de los más importantes y que infravaloramos a veces en psicología y en coaching es el ejercicio de los no negociables. Los no negociables implican ser consciente de cuando utilizamos algo que es importante para nosotros o lo que nos gustaría implementar, que hagamos una explicación y que utilicemos un plan de acción después para poder llevarlo a cabo. Necesito darme cuenta de cuál es mi no negociable, de si realmente tengo no negociables, si los aplico en mi vida o no, porque cuando los pacientes identifican los no negociables les cambia la vida. Pero ojo, cuando nosotros como terapeutas somos capaces de implementar los no negociables en nuestra vida, también nos cambia la vida, ¿vale? Y tenemos que tener muy claro que si queremos vivir de la terapia, hay no negociables que deben pertenecer a nuestro modelo de terapia para que nuestra terapia funcione de la manera que nosotros queremos, ¿sí? Sigo un poquito más. La rueda de la vida es un ejercicio que parece que está enfocado al coaching, pero como terapeutas lo utilizamos un montón. Es una parte estratégica donde al final analizamos pues entre 4 y 8 vertientes de la vida de las personas y lo que hacemos con ellos es identificar en qué punto están y dónde pueden llegar. Así que este es otro ejercicio que podemos utilizar en nuestra terapia, tanto como coach como psicólogos, y lo más importante de todo es que vamos a poner el foco en reenfocar o reconducir el bienestar de las personas, ¿vale? Vamos a intentar objetivar con estrategia y reconducir su foco de vida. Y por último, el DAFO. El DAFO es una estrategia brutal que nos ayuda a pasar a la acción y lo que nos ayuda es a enseñar a las personas qué podemos hacer para trabajar las cosas que dependen de nosotros y no para trabajar las cosas que no dependen de nosotros. Es decir, les ayudamos a reenfocarse en la parte interna y no en la externa, creando estrategias de acción muy, muy, muy enfocadas a transformar el bienestar de nuestro paciente. Cuando yo comienzo haciendo una terapia, voy a volver por aquí, con una metáfora y consigo romper un bloqueo de una persona,
Después le creo una estrategia que puede implementar en cualquier momento de su vida y acabo ayudándole a aterrizar cómo pasar a la acción, genero un proceso completo dentro del método CEA que va a hacer que ese paciente mejore con una estrategia y con una estructura. Y lo más importante de todo es que yo voy a saber en qué momento estoy del proceso de terapia, si lo que estoy haciendo es introspección todavía para sacar más información, si lo que estoy haciendo es poner en práctica y generar estrategias, estructuras, ejercicios y ensayo y error basados en la confianza, o si finalmente lo que estoy haciendo es consolidar las acciones necesarias. Os digo todo esto porque esto nos pasa también como terapeutas. Y como terapeutas podemos hacer dos cosas en este momento. Habernos dado cuenta en este momento, haber estado en esa conciencia de, qué importante es estructurar el método CEA, lo quiero implementar en mi consulta, vale, me cojo esa estrategia que, pues me quedo con, voy a cogerme un libro, voy a comprarme un libro de metáforas, voy a identificar alguna metáfora, voy a cotillar por Instagram, voy a ver las que tiene Lorena por ahí colgadas y ya. Y esa parte naranja y ya no acciono. Me gustaría, fíjate qué bien, porque así reduzco el punto de dolor de mis pacientes, porque así hago una evaluación más rápida, porque así reduzco enormemente el absentismo o el abandono de la terapia, pero no acciono, ¿vale? Así que, ¿qué os pido como modo de acción en este momento? Os pediría que, si no estáis registrados en el método CEA, que lo podáis hacer en este momento. ¿Para qué? Para que os cojáis estas diapositivas, para que os paréis a analizar en qué punto estáis, para que os cojáis cada una de las estrategias, ¿vale? Para que os cojáis toda esta parte y digáis, ¿qué metáforas utilizo yo? ¿Qué técnicas más fisiológicas? ¿Qué tipo de registros? ¿Utilizo rueda de la vida o alguna toma de conciencia más? ¿Y cómo utilizar un DAFO en terapia? Porque si pasamos a la acción con este ratito que hemos estado compartiendo aquí, probablemente mejoraréis muchísimo la prevención del absentismo o del abandono terapéutico, ¿vale? Así que, no sé si tenéis alguna pregunta por aquí, pero que tengáis en cuenta que el 8 de septiembre os voy a contar las 3 claves para realizar esos procesos terapéuticos efectivos y prácticos, tanto como coach como psicólogo, para que ganemos tablas y tengamos una consulta rentable, porque es lo más importante de todo. Que ganemos tablas, que nos sintamos cómodos y que empecemos a rentabilizar nuestra consulta, no porque duplicamos nuestros pacientes, sino porque los pacientes que tenemos les solucionamos su problema y su dificultad de manera bastante rápida y bastante ágil, conseguimos fidelizarlos y se van a convertir en nuestro mejor modo publicitario. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta por aquí. Bueno, gracias María Ángel, gracias Estela. No sé si por Instagram voy a cotillear, si tenéis por aquí alguna pregunta también. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos mañana a las 4 de la tarde, donde tendremos otro directo así cortito con algunos tips previos a esa formación del día 8. Que el día 8 sí que os pido que os sentéis, que os pongáis un té, un café a las 4 de la tarde, porque estaremos un par de horitas probablemente para que podáis identificar todo ese proceso del método CEA. ¿No hay preguntas? Nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Muchas gracias y cualquier duda me podéis escribir. Chao, chao.